Hola, ¿cómo estás? Este es el día 26 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 14 y 15 del libro de Éxodo, sumado el capítulo 17 del libro de Mateo. Recordarte que estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Normalmente yo siempre he leído la Biblia de las Américas, la común, clásica, o Reina Valera 1960, pero déjenme saber en los comentarios si prefieren que modifique la versión con la que leemos. Yo utilizo esta porque es una de las más fieles y dentro de todo contemporánea a nuestra forma de expresarnos, dentro de todo. Así que bueno, como para retomar la lectura, recordemos en el capítulo 13, ¿sí? Viene hablando sobre la Pascua, ¿sí? Los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura y la consagración de los primogénitos a Dios. ¿Sí? Moisés le recuerda al pueblo de Israel que deben celebrar esta fiesta y Dios le dice a Moisés que esto será de manera perpetua y pone bastante énfasis en ese punto. También les explica que toda esta celebración se trata de recordarles a los hijos y a las generaciones sobre cómo Dios los sacó de Egipto. Y ese es el momento que están viviendo en esta situación en donde están saliendo de la tierra de Egipto hacia el camino por el desierto, donde Dios también los acompañaba de día, ¿sí? Con una nube que guiaba al pueblo de Israel, y de noche con una columna de fuego alumbrando el camino. Así que bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 14. El Señor habló a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas.
Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos y su caballería». Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Éxodo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: «Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: «Perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de la Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: «Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar». Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: «¿Qué beberemos?».
Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hasta acá la lectura del capítulo 15 de el libro de Éxodo. Continuamos ahora con el libro de Mateo, capítulo 17. Muy bien, recordemos que en el capítulo 16 Jesús viene en esta discusión con los fariseos y los seduceos, los escribas, y también está advirtiendo a los discípulos de la doctrina y las costumbres que ellos tenían, de cuidarse de esta levadura de los fariseos y los saduceos. Y también, una de las cosas que sucede es que Pedro recibe esta revelación de quién es Jesús, ¿sí?, el Hijo del Hombre, y el Señor promete a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y también Jesús habla de tomar su cruz, de tomar la cruz de cada uno y sacrificar la vida anterior que cada uno tiene para dedicarse por completo a la misión. Así que desde acá comenzamos con la lectura de hoy. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no tengan miedo. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: Por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un siclo.
tómalo y dáselo por ti y por mí. Hasta acá el capítulo 17 del libro de Mateo. Me llama poderosamente la atención el momento en donde Jesús es transfigurado y comienza un diálogo con Moisés y con Elías. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos estado como Pedro. Siempre escucho hablar del carácter de Pedro y de cómo él era muy emocional, pero imagínense ahora esa situación. Si solo leyendo la historia ya quisiera haber estado ahí para escuchar qué es lo que hablaban y quedarme con ellos, ¿no? Ahora, una de las cosas que me apasionan de este pasaje es cómo Dios se manifiesta también en la nube, tal como lo hizo el ángel del Señor en el desierto. Y de la nube se oyó: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. Para mí esto es súper apasionante porque pensemos por un segundo que los discípulos, si bien habían visto milagros y el Señor estaba ahí con ellos, estaban siendo probados en su fe todo el tiempo. Y experimentar esto realmente era muy desafiante. Ponía en jaque la cordura de cualquiera. De hecho, estas cosas siguen pasando en nuestros días. Por eso creo que leer es tan importante, porque nos ayuda a recordar quién es Dios. Una de las cosas que Dios hablaba todo el tiempo a Moisés en el desierto y al pueblo de Israel era justamente esa: haré esto o aquello para que todos sepan que yo soy el Señor. Recuerden que yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto. Y en esta oportunidad Dios vuelve a presentarse para decir lo mismo: Él es mi hijo, escúchenlo a Él. En otras palabras, lo que está haciendo, además de reconocer al Hijo del Hombre como Mesías, que esto ya era importante, es decirle a los discípulos: tranquilos, yo estoy en estos asuntos. A pesar de todo lo que todavía tiene que ocurrir y de la tristeza que significaba para ellos el hecho de que Jesús tuviera que entregarse en la cruz. Esta es la primera vez que Jesús habla de manera clara que tiene que ir a morir. Y bueno, otra de las cosas que deja ver el pasaje es cómo Jesús estaba también bajo presión y por momentos se lo ve frustrado o se lo ve perder un poco la paciencia. Y siempre, esto es un detalle, siempre es en relación a lo mismo: la falta de fe y de incredulidad en los discípulos o en las personas. Y es mi oración que podamos crecer en fe, para que cuando vengan días de dificultad o haya necesidad de sanar un enfermo, nos encuentre con una fe encendida, sabiendo que aquel que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a cruzar el Mar Rojo, aquel que nos libró de la esclavitud y de la muerte, es el Señor. Amén. Bendigo tu día, nos encontramos mañana para un nuevo tiempo de lectura.